Estamos listos en Comunicando Psicología para llevarles un espacio de salud mental donde vamos a compartir hoy un tema bien interesante. Quiero agradecerles a todos ustedes por conectarse, por estar ahí detrás, siempre tan atentos a este contenido. También agradecer al equipo de producción de CNC y a nuestra invitada del día de hoy, una mujer maravillosa, psicóloga clínica, que viene a compartir todo su conocimiento. Ella es Mariana Ochoa y la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Sandra, ¿y tú cómo estás? Bien, afortunadamente. Hoy planteamos el tema con Mariana, bien interesante, tiene que ver con las caras del autosabotaje. Vamos a definir qué es eso del autosabotaje y cuáles son esas caras ocultas que hay detrás. Cuéntanos, Mariana. Claro que sí, Sandra. Incluso antes de iniciar, pues saludarlos. Siento que también el estar en este espacio permite hacer algo diferencial y es poder visibilizar asuntos que hoy vemos en función de la salud mental. Incluso cuando me pensaba en el tema de las caras del autosabotaje, traía un ejemplo muy cotidiano que incluso lo voy a intencionar para que lo podamos visibilizar aquí entre todos, y es podernos pensar desde qué lugares los estamos viviendo. Como tú decías, Sandra, hay algo que no podemos dejar de reconocer y son todos estos asuntos que finalmente empiezan a emerger desde lo inconsciente o desde lo que no tenemos tan presente y que no hacemos tan intencionados, pero que de alguna manera existen, y es la posibilidad de que estos programas nos permitan también visibilizarlo. Aquí les traigo como propuesta justo poder hablar de las caras del autosabotaje y antes de empezar con la definición poder conectar con una sensación, que es como mi propuesta también para que nos podamos relacionar con el tema, y es vamos a imaginar a quien inicialmente quiera conectarse pues como desde este lugar, y es vamos a imaginar que estamos ante una de esas situaciones o una de esas decisiones, Sandra, que nos convocan o que nos generan anhelo, sí, que de alguna manera deseamos que sucedan, pero que son de esas decisiones, circunstancias o incluso momentos específicos donde nos desconecta una parte que es ¿y si no pasa? ¿Cierto? Como ¿y si no pasa? ¿Y si no sucede? ¿Y qué pasa si no ocurre lo que yo quisiera en función de esa decisión? En ese momento vamos a imaginar que se activa un freno de emergencia. Es como si hubiésemos sentido como un gran frenón, ¿cierto? Nos vamos para atrás. Vamos a imaginar quienes de pronto hemos logrado establecer un freno de emergencia, la sensación de cuando vamos avanzando y frenamos en seco. Normalmente desde ese lugar actúa el autosabotaje y es una forma de poder representar de manera simbólica que de igual manera, a pesar de que se active el freno de emergencia, no es directamente proporcional a que yo no vaya a llegar al lugar que tengo en mente o que haya anhelado. Desde ese lugar quiero que empecemos a hablar del autosabotaje, y es justo una representación que hacemos que tiene muchísimo que ver con nuestro sistema de creencias, con nuestra crianza, con nuestros entornos, incluso con la autopercepción que tenemos de nosotros, porque de alguna manera es un freno de emergencia que paradójicamente, porque uno muchas veces, Sandra, dice, pero pues yo misma, ¿por qué me voy a poner trampas? Yo mismo, ¿por qué me voy a querer sabotear o por qué voy a querer obstaculizar asuntos que deseo? Si efectivamente está ahí mismo puesto, como la palabra lo dice, el deseo. Claro. Y muchas veces sucede. Claro, pasa entonces, Mariana, que a veces estamos deseando algo, el cambio que es inherente al ser humano, entonces nos plantea cierta incomodidad frente a una meta que nos hemos propuesto, que pensamos en principio somos capaces de alcanzarla, yo me propongo esto y lo voy a lograr, pero resulta que en el camino me estoy encontrando con ciertas situaciones incómodas que no me dejan. Entonces ahí es cuando aparece ese freno de mano que tú lo pones en sentido figurado, que me dicen, no, es que tú no eres capaz, y es esa vocecita interior que nos está diciendo abandona. Digamos que es una de esas primeras caras de autosabotaje que aparecen, porque ahorita vamos a definirlas claramente. Total, e incluso hay algo que conecta un poco con la forma del autosabotaje, y es que, como les decía ahorita, paradójicamente solemos pensar que cómo nosotros vamos a llegar al punto de podernos poner como estas propias trampas, pero es que finalmente, como ahorita explicaba, detrás del autosabotaje también hay todo un sistema que se activa, y también detrás del autosabotaje hay todo un desgaste, incluso no solamente cognitivo a través de lo que pienso, sino también emocional y físico, e incluso también conductual, porque muchas veces el autosabotaje, que ahorita lo vamos a ver un poco a través de esas caras representativas, nos demanda y nos desgasta. Entonces ahí conectar un poco como con esas características y eso que termina siendo como tan alrededor del autosabotaje. Y es que finalmente, aunque muchas veces se construya la sensación o la percepción de no ser capaz, de alguna manera ahí es donde se empieza a activar como ese freno de emergencia que me obstaculiza
algo que quiero que sea como el corazón de este espacio, y es muchas veces metas personales, logros, decisiones trascendentales o situaciones específicas que de alguna forma activan mis formas de enfrentar el mundo y enfrentar la vida. Aquí hay algo súper clave, y es poder entender que es válido que ante ciertos cambios o ciertos movimientos emocionales o ciertos movimientos en la vida cotidiana, pues se nos puedan activar nuestros mismos estados emocionales, porque quizá tampoco es entrar a satanizar un poco estos movimientos que se crean cuando experimentamos situaciones nuevas o novedosas para el ser humano. Aquí la diferencia entre lo cotidiano y el autosabotaje es que el autosabotaje muchas veces, que por eso se vuelve tan denso, limita. Y limita es porque o hace que nos rindamos, nos sentimos como derrotados ante eso que queremos hacer, pero no nos sentimos en la capacidad de, o evitamos, que también es una forma de enfrentarse como a ese autosabotaje. Entonces, desde ahí está el punto clave, y eso es lo que diferencia el autosabotaje de situaciones cotidianas, porque, como decía ahorita, es natural que se nos pueda activar todo este movimiento emocional cuando vimos algo nuevo, ¿cierto? Por supuesto. Mariana, entonces podríamos decir que nadie se libra de esto, o puede ser que que ciertas personas sean más propensas a estas caras ocultas del autosabotaje, de acuerdo a esas creencias de la infancia, de acuerdo a cómo fueron criados, a lo que está instalado en el inconsciente, o realmente el ser humano en general se enfrenta siempre o de cierta forma al tema que planteamos. Incluso mira que hay algo, y es quizá dentro de lo que se podría generalizar, a lo mejor no todo el mundo lo verá desde este lugar, no todo el mundo lo vivirá con la misma intensidad, pero sin embargo sí hay unas predisposiciones en función de mi historia familiar, ¿cierto? Si por ejemplo nací siendo criada o provengo de una familia donde habían altos niveles de exigencia, donde alrededor había toda una forma de imponer en función de éxitos o logros, que quizá empieza a generar mucha más resistencia como a estas nuevas posibilidades. Entonces, entrar a reconocer que aunque podemos en algún momento de nuestra vida entrar en un ciclo de autosabotaje, pues sí hay unas características que de alguna manera nos hacen como más predispuestos como a este tipo de situaciones, y ahí tiene que ver mucho también la forma en cómo nos enfrentamos al mundo. Aquí hay algo que yo normalmente incluso lo nombro en consulta, y es volvernos un poco los exploradores de nuestro diálogo interno. A veces el diálogo interno se nos vuelve paisaje y no nos damos cuenta. Normalmente los seres humanos empezamos a establecer algo que llamamos un poco pensamientos automáticos, y son pensamientos tan rápidos, tan ágiles, pasa en cuestión de microsegundos, que finalmente conectar con la profundidad de ellos cuesta y es complejo. Incluso si conectáramos como con la profundidad de cada uno de los pensamientos, pues sería un desgaste muy fuerte a nivel también cognitivo y emocional, pero es un poco la invitación a explorar, a volvernos exploradores de nuestro diálogo interno, porque cuando conectamos con esta posibilidad de explorar el diálogo interno, también es la posibilidad de entender qué me estoy diciendo. Ajá. Y de cuestionarlo. Exacto. También. Porque yo creo que cuando nos detenemos y están esos pensamientos automáticos, lo acabas de decir, y al ser automáticos le quitamos la importancia, la relevancia, y casi que estamos convencidos de que es así. Si nos atrevemos a cuestionar ese pensamiento y decir, si será así, si es siempre, si es nunca, que somos muy dados a hablar en generalidades, es que siempre me salen las cosas mal, es que nunca me dice que me quiere. A ver, si te detienes un momento, quizá la respuesta va a ser no es siempre, es en estos momentos puntuales. Entonces te permite establecer como ese diálogo socrático tan interesante que está en la psicología con nosotros mismos. Total. ¿Sí o no, Mariana? Muy bien. Vamos a ver, yo también quería preguntarte si está relacionado el tema del autosabotaje con la zona de confort, que finalmente no es tan confortable, pero está relacionada. Aquí hay algo que me parece muy interesante, y es cómo entender que también el autosabotaje termina siendo como una forma de conducirnos a. Entonces, casi que el autosabotaje haz de cuenta que tiene como si fuera varios fines o múltiples propósitos, y uno de ellos es justo dejarnos en la zona de confort. Aquí les voy a contar un poco porque siento que también nos merecemos poder conocer y comprender cómo funcionamos, y es que de alguna manera hagan de cuenta que el cerebro, voy a poner aquí otro de mis ejemplos que normalmente yo suelo contar historias y se van a dar cuenta. Además me encanta porque yo creo que es una forma muy fácil de entender las cosas. Se van a dar cuenta que yo suelo poner pues como ejemplos para que nosotros lo podamos representar desde la cotidianidad y desde lo simbólico, y es
Vamos a hacer de cuenta que estamos en un bosque, ¿cierto? Estamos en un bosque y es un bosque que cuando lo vemos normalmente nos activa quizá el miedo porque no sabemos qué nos vamos a encontrar, porque se activa la incertidumbre, porque no sé por dónde coger, porque no sé qué hacer, pero resulta que cuando entro a ese bosque me permito ir caminando. A medida que me permito ir caminando voy descubriendo un mismo camino y resulta que en ese camino me aporreo, me caigo un montón, me toca atravesar un río, me toca hacer un montón de maromas para poder llegar al final. Oh, sorpresa, resulta que vuelvo y salgo de ese bosque y me doy cuenta que estoy en el mismo punto donde comencé. Y el cerebro tiene varias opciones y es volver a caminar por ese mismo sendero, poderse permitir transitar ese mismo camino a pesar de que reconocí que me costó quizá más tiempo, más esfuerzo, tuve ciertas dificultades o ciertas complejidades, o permitirse explorar uno nuevo, porque me empiezo a dar cuenta que yo cojo un sendero, pero entonces me doy cuenta que en ese bosque hay más personas que recorren lugares distintos. ¿A qué voy con esto? Normalmente el cerebro necesita, o a veces casi que demanda, que las situaciones se vuelvan predecibles. Es por eso que cuando estamos ante lo nuevo, ante lo obvio, ante lo que me confronta, ante lo que me reta, me genera angustia, incertidumbre, sufrimiento, temor o desde el lugar emocional que cada uno se conecte, pero es porque normalmente el cerebro, como también vive un poco a través de recompensas y ganancias, pues necesita construir zonas que sean seguras, así esa zona segura no sea la que yo más me disfruto, así no sea la placentera. Por eso ahí conecto con lo que tú decías de la zona de confort, porque el cerebro necesita ubicarse en muchas ocasiones en esa zona segura. Eso es lo que llamamos finalmente zona de confort. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si me quiero mover distinto termino en lo mismo? ¿Por qué si quisiera apostarle a este reto prefiero decir que no, que le den la oportunidad a otro, que vaya y exponga a otro, o que vaya y tome el trabajo a otra persona que de pronto sí sea más competente que yo? Y es porque finalmente el cerebro, al leer que hay una amenaza, porque como me da susto enfrentarme a esos nuevos y a eso que me genera incertidumbre, se queda en lo cómodo. Entonces, de alguna manera, casi que el autosabotaje y la zona de confort terminan alimentándose, porque la zona de confort es como uno de esos propósitos del autosabotaje, que aunque tú quieras hacer cosas diferentes o aunque tú te quieras mover desde lugares distintos, te quedes en lo obvio. Bueno, hoy vamos a descubrir cómo movernos de esa zona de confort, cómo enfrentar el autosabotaje, eso que nos limita. Pero antes hacemos una pausa y ya regresamos para entrar en ese tema. Hoy en Comunicando Psicología estamos planteando el tema de los tipos o caras de autosaboteo con nuestra invitada Mariana Ochoa. Ella es psicóloga clínica y ya hemos hecho una gran introducción sobre el tema, además que se han dado cuenta que maneja el tema súper bien y aparte de eso pues nos involucra con ejemplos. Quisiera que entráramos en esta segunda parte, Mariana, claro, a hablar de esas caras del autosabotaje para que las podamos identificar y luego miremos cómo solucionarlas, porque ese es el objetivo del programa. Claro que sí, Sandra. Incluso, vuelvo a mis historias, qué valioso si de pronto en este espacio que nos están viendo nos empezamos a permitir aplicar lo que ahorita hablaba, y es volvernos un poco exploradores de nuestro diálogo interno. Aquí voy a visibilizar parte de algunas caras, porque de alguna manera cada quien desde su subjetividad también lo vive desde un lugar que puede ser distinto. No significa que estas caras que yo aquí voy a volver visibles sean las únicas o sean estáticas, sino que dentro de la subjetividad que nos habita cada uno también está la posibilidad de que desde diferentes lugares podamos autosabotearnos. Pero entonces aquí voy a aprovechar un poco del ejercicio de volvernos un poco exploradores, y es identificar qué resuena, ¿cierto? Como de cada cara que vamos a ir nombrando, identificar qué resuena. Primero, aplazar, ¿cierto? Entonces aquí voy a ir con ejemplos, y es, tiendo quizá a meterme en varias actividades, cursos, proyectos, pero sorpresa, cuando estoy cerca de llegar como a esa recta final o cuando estoy próximo a terminarlo, incluso cuando estoy en la preparación, en la elaboración, que ya de entrada reconozco que me ha implicado un esfuerzo, que me ha implicado un tiempo, que me ha implicado una dedicación, abandono. Entonces este es un poco lo que conocemos más común, y es hacer a medias. Entonces me propongo a estar en un montón de asuntos, o quizá no tienen que ser tampoco una amplia variedad, pero me pongo distintas tareas
y finalmente no las termino. Y ahí es donde arranca el ciclo del autosabotaje, que puede esconder, y aquí esto hago una invitación no para generalizar, porque cada uno de nosotros también puede tener su propio proceso, pero a revisar cómo estamos en función de lo interno. Entonces, si supongamos yo le tengo miedo al fracaso, ¿qué me va a decir este ciclo? Me meto en un montón de actividades, tengo la disposición, me cuesta hacerlo, pero me conecto desde allí para hacerlo y abandono. Entonces, ¿qué termino reforzando? Que efectivamente mi mayor miedo, que es quizá el fracaso, vuelve y se perpetúa, ¿cierto? Es una como de las situaciones más cotidianas que incluso más visibilizo en consulta. Aplazar, entonces, sería una de esas caras del autosabotaje. Muy bien, vayan tomando nota como yo. Sí. En segundo lugar, ¿cuál tendríamos? Segunda, otra también que ahora termina siendo muy visible y es procrastinar. Cuando sabemos que nos espera o que nos confronta una actividad, decisión, circunstancia o incluso un asunto más personal, y es, por ejemplo, cuando me establezco ciertos niveles de actividades, también muy conectados, como te decía, como con circunstancias, decisiones, logros, y finalmente empiezo a aplazar, ¿cierto? Como que yo mejor lo hago mañana. O sea, se encuentra la procrastinación con el aplazar. Total. ¿Cierto? Entonces, 100%, ¿cierto? Como que empiezan a tener estas caras, unos factores comunes, y es, desde el procrastinar, es finalmente como esta apuesta o esta elección por hacer prioridades donde finalmente la que quizá más necesito o más quiero llegar la voy dejando de último. Entonces, eso que yo quiero llegar o eso a lo que quiero aspirar o eso que quiero cumplir, lo empiezo casi que a invisibilizar un poco con microactividades que me distraigan. Entonces, voy a poner un ejemplo cotidiano. Necesito entregar un proyecto y sé que tengo que entregarlo para la próxima semana. Y arranco antes de que llegue la próxima semana a llenarme de actividades distintas. Entonces quiero organizar la casa, se me dio por organizar el closet, entonces quiero poner distinto el lugar donde trabajo o quiero conectarme diferente, entonces voy y empiezo a organizar todos los espacios y en función de lo que necesito, pues volvemos a lo que nombraba ahorita el aplazar, y es que se activamente nuevamente el ciclo, porque ¿qué va a pasar? Pues que efectivamente hay un asunto que no puedo evitar y es esa situación o esa circunstancia o eso que anhelo. Entonces, como cada vez se acerca más el tiempo, más angustia me genera y vuelve y me confirma lo que internamente quiera evadir o me cueste confrontar o me cueste incluso interiorizar de mí. Y la justificación también queda ahí plasmada, es decir, no, es que yo tenía que organizar, yo tenía que hacer esto primero, y llega el momento de entregar ese proyecto que tú estás diciendo y quizá lo logras entregar, pero entonces era a las 12 de la noche y lo entregas a las 11:50, cuando ya de pronto te puede fallar el internet, cuando estás al límite de la situación, y hay personas incluso que se acostumbran a vivir así, y nos pasa a muchos también, que procrastinamos, ya lo haré, no tengo mucho tiempo, pues es que no es para allá, es para la semana entrante. Entonces, ojo con esta otra cara del autosabotaje. Esa sería la segunda, aplazar, procrastinar. Vamos a la tercera. Sería la tercera y van a ver que se van interrelacionando. ¿Sí? Y la tercera va un poco con el perfeccionismo, Sandra. Es que de alguna manera el perfeccionismo tiene algo, y es que es una delgada línea entre quedarme en dos situaciones o incluso pueden ser más. Aquí voy a visibilizar dos, y es: sé que no puedo hacer nada perfecto porque la perfección termina siendo una construcción idealizada. Entonces, como sé que no existe nada perfecto, mejor no lo hago. Entonces, ¿para qué me arriesgo si no me va a quedar tan perfecto como yo quisiera? Mira lo contradictorio. Exacto. Entonces, como no me va a quedar tan perfecto, pues yo ¿para qué lo hago? Sí. Entonces, mejor no. Mejor me rindo. Me rindo ante la posibilidad de, si no me va a quedar como yo espero, pues entonces mejor ni lo intento. Y está esta segunda forma que también la quiero visibilizar porque quizá también nos toca. Y es cuando, por ejemplo, nos quedamos perfeccionando. Entonces tengo una actividad o tengo un proyecto o tengo una decisión importante por tomar o cualquier situación que me ponga a prueba el perfeccionismo, y me quedo organizando tanto y organizo tanto que se queda organizando. Ajá, se con queda los ahí. Detalles. Ajá. Te quedas en los detalles y no avanzas. Exacto, nos quedamos ahí. Y si ustedes notan, en ambos panoramas finalmente se da un factor común, y es que se vuelve a confirmar el ciclo del temor interno que cada uno maneja en función del autosabotaje. Entonces, si se pone a prueba la sensación, ejemplo, de insuficiencia, entonces si no lo hago porque no me va a quedar perfecto, quizá me siento insuficiente, ahí es donde arranca todo el malestar. Pero entonces, si lo hago y lo perfecciono y no lo entrego, o lo entrego pero entonces no lo entregué desde el lugar que quería, vuelve y se pone a prueba este ciclo. Entonces, aquí la invitación, antes de pasar a la cuarta,
es, como les decía ahorita, conectar mucho con nuestro diálogo interno y también con la forma en cómo nos sentimos. A veces se nos vuelve paisaje el malestar, entonces también es la posibilidad de podernos permitir. Muy bien, entonces tú estás planteando algo bien interesante y es el tema de reconocer, reconocer que no somos perfectos, ¿cierto? En esa humanidad que tenemos, pues somos vulnerables, y no somos perfectos. Es que cuando partimos de ahí queremos hacer las cosas bien y hay que apuntar a eso. Yo no voy a discutirlo. Si tú quieres hacer algo bien, pues uno se esfuerza por hacerlo, pero abandonar un poco el hecho de que tiene que ser perfecto, ¿cierto? Entonces, ese reconocimiento podría ser ese primer paso a la solución. Sigamos. Sí, ahí voy a conectar con un asunto, pero también dejando claro otro, y es normalmente... Sugiero también tener un proceso de terapia, pero aquí voy a ampliarlo un poco y es sea a través del sistema de salud o sea a través también de los medios particulares. A veces también reconocer algo y es que quizá no siempre estará la posibilidad de ir a psicoterapia. Entonces, cuando no tenemos esa posibilidad, cuando de entrada no tenemos la manera de poder acudir quizá a un sistema de salud o activar desde un recurso particular, pues entonces me voy a agarrar de la invitación que hice al principio y es volvernos un poco exploradores, ¿cierto? Exploradores puede ser ponerte a pensar en un rato íntimo tuyo con que te conectas. Aquí hago como sugerencia, por ejemplo, la escritura, poder hacer uso de elementos como lo escrito, hacer uso de la narrativa también para poder reconocer eso que se mueve de manera automática en mí, pero que cuando lo vuelvo tangible, cuando no se lo dejo al cerebro, sino que de alguna manera lo logro plasmar y lo dejo por escrito, es la posibilidad de mirar qué está pasando ahí. Ahorita tú conectabas con algo muy clave, Sandra, y es también la posibilidad de cuestionar. Hay algo que yo le cuento un poco a las personas que acompaño en proceso y es justo volvernos como los abogados del diablo, ¿cierto? Y es volvernos críticos con nosotros sin ser nuestros propios jueces. Sin ser tiranos. Exacto, sin ser las personas que más duro nos damos. Cuando yo digo críticos es mirada crítica y es ¿qué evidencias tengo de que esto que yo estoy pensando sea real? Listo, si mi mente me está diciendo, ve, es que no vas a ser capaz de lograr lo que estás pensando, no vas a lograr entregar ese proyecto, ¿qué evidencia tengo de que efectivamente eso va a pasar? ¿Cómo me compruebo yo o qué experiencias o qué pruebas reales tengo de que efectivamente eso que mi mente me dice va a ser lo que determine lo que efectivamente va a pasar? Y aquí quiero conectar con una frase que ojalá nos la llevemos de este espacio y es: no siempre soy lo que mis pensamientos quieren que crea. Porque a veces los pensamientos terminan siendo casi que una representación de una verdad absoluta. Y aquí es donde conecto con la intención de visibilizar nuestra mirada crítica. Y acuérdense que crítica no es juzgarnos o por el contrario volvernos nuestros mayores jueces en función de exigirnos, sino por el contrario permitirnos cuestionarnos. Así como muchas veces nos preguntamos por asuntos más externos, también desde lo interno permitirnos esa posibilidad. Entonces siento que de entrada, como les decía, retomo un poco y es quien de pronto tenga la posibilidad de acudir a un espacio de acompañamiento o de revisar asuntos desde donde se conecte, valioso y válido. Pero si definitivamente no, conectar con lo que te conecte, ¿cierto? O sea, la escritura, si no me conecto escribiendo, entonces una estrategia, por ejemplo, para poder tener tangibles, creo un chat conmigo mismo, me envío notas de voz o me escribo, que a veces también estamos como muy conectados como con estas herramientas tecnológicas, poder conectar con lo que realmente te conecte, ¿cierto? Como no hacer estas actividades que de alguna manera vuelven a activarme todo el ciclo, sino desde lo que me conecta a mí, cómo hacer para volver tangible esto que estamos hablando hoy. Me encanta, Mariana, de verdad, todas las herramientas que nos has dejado en este espacio, esto de echar mano de la tecnología que nos tiene muy atrapados, entonces cómo sacamos beneficio a nuestro favor, que no sea solamente distraernos ahí con el celular viendo historias y ya está, sino yendo más allá, a ser consciente eso que tenemos tan dormido y tan inconsciente que a veces no es tan fácil. Y yo entiendo esa invitación que haces hoy a buscar a un psicoterapeuta en la medida de lo posible. No todo el mundo tiene esa posibilidad, entonces nos dejas otras herramientas, otras alternativas y eso quiero agradecerlo, es de mucho valor. Se nos ha acabado el tiempo, Mariana, pero pues quiero agradecerte por acompañarnos hoy en Comunicando Psicología y que nos dejes un mensaje final ya para las personas que nos ven con respecto al tema de las caras del autosabotaje. Ahí voy a cerrar con algo y es validar. A veces se nos olvida validarnos.
A veces se nos olvida reconocer la propia experiencia emocional y también esto es válido, esto hace parte de nuestra historia. Cuando nos permitimos reconocer nuestra historia, cuando nos permitimos reconocer nuestra forma de sentir, también es la posibilidad de, hay algo que yo nombro mucho y es incomodarnos para finalmente movernos. Cuando validamos todo esto que pasa en función de si me identifico o no con el autosabotaje, es la posibilidad de me permito, entre comillas, incomodarme para moverme desde un lugar distinto. Nos quedamos con esa invitación que nos haces hoy, Mariana, siempre bienvenida. Mil gracias, Sandra. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos desde casita, por estar ahí siempre atentos a ese contenido que hacemos con tanto cariño. Te aseguro, Mariana, que muy pronto vamos a tenerte nuevamente por aquí porque ya lo hemos hablado. Vamos a plantear un tema muy interesante, tanto como el de hoy, para que tengamos ocasión de compartirlo nuevamente. Vamos entonces a despedirnos y pues agradecerles a todos por acompañarnos en este espacio. Un abrazo.